El mensaje de esta mañana lo trae nuestro hermano Dani Raudales con el tema Una vida plena en Cristo. La serie Cristo lo es todo y el subtema Perseverancia de una fe genuina en el Evangelio de Cristo. Carta a los Colosenses, versículo clave, Colosenses 1:10. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno verle a ver nuevamente a los que nos ven por la plataforma de Zoom. Les damos la bienvenida también. Y a aquellos que nos visitan por primera vez, me gustaría que levantaran su mano. Ahí están. Ahí tenemos una visita, bienvenido. Aquí tenemos otra visita, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, como iglesia vemos nosotros que estamos activos, ¿verdad? Vemos que tenemos nuestro comedor infantil. Hemos estado en capacitaciones también continuas. Agradecemos a Apple, ¿verdad?, que nos ha apoyado. Estamos ahí aprendiendo también nuestra escuela bíblica infantil. Al igual, te puedo decir, yo soy producto de una escuela bíblica infantil, ¿verdad? Y eso es bueno porque uno mira la mano del Señor, que nuestros niños son el futuro de nuestra iglesia local. Y ahí estamos apuntando, ¿verdad?, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que ellos sean el reemplazo, sean los que estén aquí nuevamente, sean ellos los que dirijan nuestra iglesia local. Damos gracias a Dios por APE, porque nos están apoyando en esto. Al igual, hermanos, tenemos, recuerden, nuestros devocionales este viernes, ¿verdad? No se los pierda vía Zoom, y el que tenemos presencial aquí a las 6 de la tarde. Entonces, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras vidas, ¿verdad? Y también hoy les voy a invitar a que ustedes se puedan quedar, después de que terminemos el mensaje, a los bautismos. Tenemos los primeros bautismos del año, ¿verdad? Ahí tenemos la piscinita allá atrás, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar con el pastor y con otros hermanos apoyándonos ahí para hacer los bautizos que corresponden para este momento. Entonces, les invitamos a que ustedes también sean testigos de los hermanos que van a ser bautizados. Antes de comenzar entonces nuestro mensaje y poder continuar con la serie, incline su rostro, ahí vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos de que queremos aprender de ti, ser más como tú, Señor, crecer a tu estatura. Gracias te damos y que esta palabra, Señor, pueda quedar sembrada en cada corazón de nuestras vidas y poder llevarlas a otros. Te agradecemos todo en los méritos de Cristo. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con esa serie que venimos desarrollando, lo que es Cristo lo es todo. La carta a los Colosenses. Recordemos algunas cosas de la carta a los Colosenses, que es el tema principal, donde nos dice que una vida plena en Cristo, ¿verdad? Los colosenses, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Ellos estaban en un conflicto allí de doctrina porque habían falsos maestros introduciéndose en lo que es la iglesia que estaba naciente. Vaya conmigo a Colosenses siempre, capítulo 1, versículo 1-2. Pablo nos dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vemos aquí que Pablo, llamado antes Saulo, ¿verdad? Recuerde que Saulo de Tarsa, ¿verdad? Aquel que era perseguidor de los cristianos, aquel que andaba pidiendo cartas donde iba, los metía presos, ¿verdad? Educado a los pies de Gamaliel. Vemos aquí el alcance que el Señor tuvo en la vida de Pablo. Pablo, asignado para llevar el evangelio a los gentiles. Vemos cómo Pablo, hay un cambio en la vida de Pablo, ¿verdad? Cómo fue transformado por medio del Señor, por medio de ese proceso que el Señor puso en la vida de Pablo, pero también vemos que él dice por voluntad de Dios, ¿verdad? No voluntad propia. Y esta era una de las cosas que Pablo anunciaba, ¿verdad? Y dentro de los aqueos que eran falsos maestros, le decía por voluntad de Dios, no por voluntad propia. Pero muchos se ponían por voluntad propia, hacían las cosas conforme a sus propias creencias y no lo que la palabra del Señor les mostraba. Vemos aquí entonces que Pablo viene y se va enfrentando contra ellos, contra aquellas cosas erróneas, enseñando a esa iglesia naciente. Una iglesia que había comenzado, pero ya tenía principios de la fe del evangelio de Cristo. Menciona también ahí al hermano Timoteo, sin duda, ¿verdad?
Sin duda alguna, Pablo ve a Timoteo que creció en la fe bajo su influencia. Vemos la enseñanza de Pablo en Timoteo, que lo acompañó, que estuvo ahí con él, aún en la cárcel estuvo con él y lo acompañó en esta enseñanza misionera, podemos decir así, ¿verdad? Donde él andaba y donde él le ayudaba. Era un siervo fiel al Señor. Hermanos, es que en la vida no podemos andar solos. Como creyentes, el Señor nos ha unido a un cuerpo en el cual pertenecemos a ese cuerpo y debemos apoyarnos nosotros mismos. No podemos andar como cometas solos. Necesitamos siempre alguien que esté con nosotros, consolándonos, animándonos, pero al mismo tiempo corrigiéndonos muchas veces, porque necesitamos crecer no a la altura de los demás, sino a la altura de Cristo. Vemos cómo entonces Timoteo creció en la fe. Y eso es lo que Pablo quiere para la iglesia, que crezcan en el evangelio, que maduren en el evangelio, ¿verdad? Que no se dejen llevar por cualquier corriente. Por eso Pablo les está escribiendo esta carta y se las está enviando directamente a ellos, porque le llegaron a ellos esos reportes de todo lo que estaba pasando ahí. Entonces viene Pablo y empieza a decirles en esta carta, en el versículo 2, a los santos y fieles les dice, mire cómo los trata, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está buscando Pablo con ellos? Primero, que crezcan en la fe del Señor Jesucristo, no en otra fe, ni en su fe propia, sino en la fe en la cual ellos han sido enseñados por la palabra del Señor, ¿verdad? Esa fe es la que tienen que ellos hacer crecer y madurar, que perseveren. En este camino en el que nosotros estamos, hermanos, no es fácil perseverar con todo lo que miramos que nos rodea en este mundo. Perseverar es lo que menos podemos hacer muchas veces. Si lo empezamos a hacer con nuestras fuerzas, no vamos a poder hacerlo. Pero si estamos en la fuerza del Señor, confiando en su palabra, haciendo su voluntad, vamos a ver la perseverancia en nuestras vidas. Mire, hay problemas tan pequeños que pueden ser para otros, que para nosotros son grandes. Uno dice, no, pero ese problema, hermano, rápido se resuelve, pero para usted, pero para otro es difícil. Entonces, la vida la vemos de diferentes formas, pero cuando vamos a la luz de la palabra, encontramos la respuesta a lo que queremos. Encontramos la respuesta del Señor para esas dificultades o esos problemas que estamos pasando. Eso es lo que Pablo les está mostrando a ellos. Tal vez para ellos, para algunos, decir, no, yo voy a creer lo que dice ese maestro. Y tal vez fue una influencia para él, pero para otros no era tan sencillo. Para otros eran más débiles, otros eran más fuertes. Pablo lo que les está diciendo, perseveren en lo que han aprendido, perseveren en esa fe, crezcan a la altura de Cristo. Eso es lo que Pablo les está mencionando, pero luego les dice a los santos y fieles. Mire cómo los menciona. Pablo describe a los creyentes como santos. ¿Por qué Pablo viene y les dice santos a ellos? Y les dice fieles. Aquí el vocablo santo significa separados, apartados. Eso es lo que somos nosotros. Cuando usted viene al Señor, viene a ser santo, viene a ser apartado, apartado de las cosas del mundo, apartado de lo demás, especialmente para el Señor, exclusivamente para el Señor. Venimos a pertenecer a una familia de la fe, venimos a pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya no estamos solos. Entonces Pablo dice, ustedes ya no están solos, ustedes ya pertenecen a un cuerpo, a una familia, a una iglesia. Perseveren en esto, perseveren en ella. Pero no pueden perseverar si no escudriñan las escrituras, si no oran, si no se congregan. ¿Cómo van a perseverar? En la vida del creyente deben de haber todas las disciplinas espirituales. Y eso lo han ustedes aprendido en el DFC. Esas disciplinas espirituales son importantes para su crecimiento. No es un invento de una iglesia, no es un invento de un pastor, es porque lo necesitamos para nuestras vidas espirituales, para que nuestra alma pueda ser fruto para el Señor. Entonces los creyentes de Golosa eran santos porque estaban en Cristo. Ellos sabían su posición, estaban aprendiendo que en Cristo ellos lo tenían todo.
Y eso es lo que Pablo le viene mencionando aquí. Por eso lo mismo podríamos decir de nosotros. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Pero hermano, ¿cómo lo tenemos todo si yo no tengo ni para el almuerzo de hoy? Lo tiene todo. En Cristo tenemos todo. Así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra. Y si usted lo cree, así será. Porque vivimos por la fe, no por lo que vemos. Es por la fe que vivimos en Cristo Jesús. Aunque tengamos faltas o carencias en esta vida, hermanos, si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Antes no tenía nada, aunque lo tenía todo. Mire, puede ser confuso lo que le estoy diciendo. Sí, antes lo tenía todo lo del mundo, pero no tenía a Cristo. Ahora tiene a Cristo, lo tiene todo, aunque lo tenga lo del mundo. Porque lo del mundo es temporal, pero lo del Señor es eterno. Lo que nosotros estamos haciendo es eterno en nuestras vidas, en nuestras almas, para nosotros poder crecer en el Señor. Por eso Pablo les dice, fieles hermanos. Es que no solo eran creyentes nada más, eran fieles en lo que hacían, miren, en lo que hacían para el Señor. Cuando nosotros venimos a nuestra iglesia local y participamos de lo que tenemos que hacer en las actividades de nuestra iglesia local, nos convertimos en fieles para el Señor, porque lo hacemos con una actitud, no una actitud que, ay, que solo a mí me dicen, o solo a mí me toca, no, con una actitud de amor hacia los demás. Eso es lo que mira el Señor, esa actitud amorosa que nosotros tenemos hacia los demás, cuando lo hacemos así. Entonces Pablo les dice, fieles hermanos, perseveren. No doblen sus rodillas ante estas enseñanzas falsas que les están dando. Dejen la vieja naturaleza, porque algunos ahí todavía como que se dejaban influenciar, ¿va? Se dejaban llevar. Entonces Pablo dice, no hagan eso. Ya se les enseñó la palabra. Los estoy instruyendo cómo deben ustedes permanecer en la fe en Cristo. Pablo les exhorta entonces a vivir una vida piadosa en el Señor. Así que guarden lo que han aprendido en sus corazones. Es que ellos estaban siendo tentados a abrazar, hermanos, los errores teológicos, y Pablo escribió de una forma para refutar todo eso que estaba pasando. Porque muchos de ellos ya se estaban haciendo judaizantes. Y estaban creyendo que por el rito, ¿verdad? Porque esto me va a salvar y me va a dar salvación. Y estaban dejando aparte a Cristo. Entonces Pablo dice, no, esto no es así. También les dice, gracia y paz en vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les recuerda a los colosenses, que también nos recuerda a nosotros hoy en día, esa gracia inmerecida de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuánto nos ha costado la salvación a nosotros? Nada. Nada, no nos costó nada. Fue gratuita para cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice, no se olviden de esa gracia y esa paz que recibieron del Señor Jesucristo. Esa salvación de precio de sangre en la cruz del Calvario, que por la fe ustedes han creído y que trajo paz a su corazón. La paz que antes ustedes no podían recibir en el mundo, esa paz la recibieron de Cristo. Por eso Cristo lo es todo para ustedes. Qué maravilloso, hermano, saber de que Cristo lo es todo. Y en esas pocas frases o palabras hay tanto que decir. Hay tanto que decir del Señor. Por eso Pablo les predica y les insiste a ellos con el evangelio, llevándolos a un verdadero arrepentimiento hacia esas cosas. No por una forma religiosa, no por un pensamiento humano, o por una posición económica o política, o porque sean buenos, es que ellos iban a ser salvos. No, solo era por medio del Señor Jesucristo. Pablo les pone todas estas, podríamos decir, características. Les dice, no es por esto, esto y esto y esto, es por Cristo. Porque muchos de ellos, no crean, podían tener un estatus económico muy fuerte. Otros podían estar creyendo otras cosas. Pero Pablo les muestra que así no es la salvación, que la salvación ya es algo gratuito en ellos
Y porque Cristo vive en ellos, ellos tienen todo. Versículo 3, siempre orando, dice, por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto 3 versículos, el primero, el segundo y el tercero. Fíjense lo que Pablo está haciendo. Dice, orando por vosotros. La oración de Pablo hacia los colosenses en estos versículos, luego de dar gracias a Dios por la nueva vida que ellos tienen, que ahora crecen y gozan de esa vida, de esa plenitud de vida en Cristo Jesús, no es para que tengan nuevas experiencias, sino ora por ellos para que perseveren en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso está orando Pablo, no para que a ellos les vaya bien con las nuevas experiencias que están recibiendo o las doctrinas erróneas que les están enseñando. No, ora para que ellos crezcan en ese conocimiento que necesitan para crecer en la fe. Vemos aquí entonces el ejemplo de Pablo, cómo él practica la oración en beneficio de la iglesia local. Pablo pudo haber orado por él mismo, si estaba en la cárcel, para que pudieran de una forma o de otra decirle, miren hermanos, ayúdenme a salir de la cárcel. Pudo haberles escrito Pablo a ellos. O hagan ustedes una revolución ahí, miren a sacarme. Pablo entendía el evangelio. Sabía para qué era el evangelio. Pablo ora para que ellos crezcan y no se dejen llevar. Es un ejemplo de vida. Por eso es que nosotros aquí tenemos una cadena de oración en nuestra iglesia, donde estamos orando por las peticiones de nuestros hermanos. Eso nos hace hacer menos egoístas. Porque mire, el ser humano es egoísta. Por naturaleza, el ser humano es egoísta. Usted puede decir, yo no lo soy. Sí, lo somos. Es que estamos en este mundo. Somos egoístas. Y a veces queremos que ore por nosotros, pero no ora por los demás. Desde el inicio de esta iglesia hemos tenido nuestra cadena de oración. Oramos para que Dios haga su perfecta voluntad en cada uno de los hermanos. Yo he sido parte de esa cadena de oración. He puesto mis peticiones familiares, económicas, etcétera. Y gloria a Dios, se ha hecho la voluntad soberana de Dios en muchas cosas. Por eso, hermanos, no dejemos de orar. Mire, no dejemos que Satanás saque ventaja de nosotros. Pablo decía, pues no desconocemos sus maquinaciones. No dejemos. Usted medio se afloja un poquito, ahí está el enemigo, mire. Ahí está el enemigo atacándolo. Por eso es que en nuestra iglesia local hemos constituido eso, la oración. Cada fin de mes tenemos nuestra oración y ayuno. Nuestros devocionales permanentes, donde escuchamos la palabra del Señor, pero también recibimos y damos al mismo tiempo, ¿verdad? Orar por otros. Eso es lo que nos va a mantener. Por eso Pablo les dice, por eso Pablo está orando por ellos, para que se mantengan. En el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe, les dice Pablo, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Mire lo que dice Pablo aquí. Gracias a Dios a causa de, le dice, haber oído de la fe y el testimonio de Cristo. O sea que los colosenses no ignoraban la palabra. Ellos habían escuchado de la fe, pero necesitaban crecer en ella. Necesitaban poder tener a alguien que lo guiara a crecer en el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo les está escribiendo, y es importante observar, hermanos, que la fe de los colosenses en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en nosotros, y en cada uno de nosotros, debe de ser única para agradar al Señor. Y la práctica del amor también, les dice Pablo ahí, les menciona en ese versículo, del amor que tenéis a todos los santos, o sea, hacia todos los hermanos, sin distinción de personas. Es que debe de existir entre los creyentes eso. Para que el mundo conozca a nuestro Señor Jesucristo, debe de existir el amor del Señor en nosotros. Mostrar ese amor, esa comprensión. Por eso cuando nos congregamos
necesitamos ser animados con la palabra. Necesitamos ser muchas veces exhortados con la palabra, porque eso nos ayuda a crecer entre hermanos. El Señor Jesucristo, aún a sus propios enemigos amó, aún a aquellos que estaban en la cruz del Calvario los amó, se entregó por ellos, no escatimó ser igual a Dios, dice la palabra. Él se entregó completamente hacia ellos. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, poder entregarnos, poder confiar a veces? Es que el mundo nos enseña, contrario a lo que la palabra del Señor nos muestra, el mundo nos enseña otras cosas. La lealtad, hermanos. Miren, yo he conocido personas leales a otras. Yo me asombro. Yo me asombro. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser fieles a esta palabra? Fieles al Señor. Hay gente que es fiel a partidos políticos, a equipos de fútbol. Los mira ahí y no se los pierde. ¿Cuánto más nosotros los creyentes no serle fiel al Señor y fiel a su obra? Encontrar creyentes así, hay que andar con una lupa buscándolos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero el Señor nos llama a que permanezcamos fieles ante Él, fieles ante la obra, fieles ante nuestras autoridades puestas en nuestra iglesia local. No son perfectos, pero son las personas que Dios ha puesto ahí como autoridad en la iglesia local. Apoyarles a ellos, porque es difícil, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, vaya conmigo, capítulo 13, del versículo 34 al 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Así debería de ser en la comunidad cristiana. El amor de Dios, que sobrepasa toda barrera, hermanos. Sobrepasa cualquier cosa. Solo el amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario es el que nosotros debemos de demostrar. Aún las propias diferencias que tenemos los unos con los otros. Solo el amor de Dios puede pasar. Si nosotros lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, estamos fallándole al Señor. No estamos haciendo lo que la palabra nos está mandando a hacer, que nos amemos unos a otros. Les dice Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, les menciona, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza mencionada aquí se relaciona con la fe y el amor establecido, que es la razón y la actitud de los colosenses que deben de tener hacia cada uno de ellos. Los colosenses habían oído antes acerca de esto, del mensaje del Evangelio y de esa esperanza reservada en los cielos, que es la misma que nosotros tenemos, esa esperanza, hermanos. Miren, aquí en esta tierra solo vamos a tener tristeza, dolor, llanto, enojos, de todo. Nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en los cielos. Allí está, ahí debe de estar nuestra mirada, en el Señor, en lo que Él nos ha preparado, porque Él lo ha prometido en su palabra, de que vendrá por segunda vez. Hermano, no le da ánimo a ustedes. A mí me da esperanza, que al levantarme cada día sé que el Señor tiene misericordia de mí, que todavía tiene misericordia de aquellos que no le conocen, que necesitan de Él. Gracias, hermano. Que necesitan de Él, que necesitan de esta esperanza eterna, pero que el Señor tampoco tarda sus promesas, como algunos tienen por tardanza. Él no va a tardar su promesa. Por eso es que tenemos que seguir perseverando. Y Pablo les dice esa esperanza también de esas buenas nuevas que han recibido ustedes, las nuevas buenas de salvación, del Evangelio que ha llegado a ustedes. Antes nosotros vivíamos sin esperanza.
Cuando vivíamos en el mundo sin conocer del Señor, vivíamos destrozados. No había para nosotros camino por donde ir. Buscábamos por un lugar, buscábamos otra respuesta por otro, nada. Pero cuando venimos al Señor encontramos esa esperanza en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo les está mencionando. Que ha llegado hasta vosotros, dice Pablo, así como a todo el mundo. Mire, Pablo menciona que no solo a ellos, sino que a todos se nos ha dado esa esperanza del Señor, pero con una condición, le dice Pablo, que lleven frutos y crezcas también en vosotros. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ha repartido dones a cada uno de nosotros. Tenemos que dar frutos, hermanos, de esos dones. Tenemos que ponernos a la disposición del Señor para el servicio de su obra. Por eso el Evangelio ha llegado a nosotros. Se ha extendido ese testimonio de vida hacia todo el mundo para que conozcan al Señor como Rey de sus vidas. Miren que los falsos maestros que estaban ahí en Colosa no podían limitar el carácter universal del mensaje del Evangelio. Ellos no podían limitarlo. Entre más persecución había, entre más error de la doctrina, más se extendía el Evangelio más bien. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Qué poderoso es el Señor. Y lo vemos hoy en día también en muchas partes del mundo, que entre más persecución, porque la hay, en muchos países del Evangelio, más se extiende el Evangelio, más el Señor es misericordioso, más muchos son alcanzados con el Evangelio. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y porque nosotros podemos congregarnos aquí y hablar del Evangelio del Señor. Pero en el momento que nos toque, hermanos, hay que estar firmes. Por eso es que la iglesia local es un lugar donde usted se prepara. Donde usted se prepara, crece en la fe. Porque la persecución vendrá en cualquier momento. Eso no está allá en países árabes lejos. Mire, le pongo un ejemplo. El COVID. Nosotros, comenzó allá, lejos, en el viejo mundo. Rapidito estaba aquí. Rapidito. La persecución vendrá, pero permaneceremos fieles al Señor. Eso es lo que tenemos que guardar en sus corazones, la palabra del Señor. Por eso tenemos que crecer en ella. La iglesia local de los colosenses estaban buscando la plenitud, pero la estaban buscando fuera de Cristo, por medio del conocimiento intelectual, que no les ayuda en nada. Mire, muchas personas pueden tener mucho conocimiento intelectual, pero de la palabra, la leen, no entienden. Es que solo el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos hace entender las Escrituras. Podemos entender lo que nos quiere decir, nos ayuda, nos fortalece. Y muchas personas son teólogas en muchas otras cosas, pero váyanse a las Escrituras, no saben nada. Por eso es que ellos aquí, Pablo, la oración que hizo en esta carta, lleva dos elementos básicos. Número uno, les dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. A esto le llamamos el ABC. Todos buscamos, sin excepción, esa plenitud de vida cuando estábamos en el mundo. Buscábamos solucionar nuestros propios problemas, cómo hacerle, pero no encontrábamos nosotros la solución. Pero al venir y ser enseñados por la palabra del Señor, encontramos nosotros la respuesta que necesitábamos. ¿Por qué? Porque en Cristo mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Esto nos hace estar completos a nosotros. Porque Él es la cabeza de todo. Él es el dueño, el Señor. En este punto, que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, vaya conmigo siempre a Colosenses, capítulo 1, ahora el versículo 9. Lo que anteriormente estábamos haciendo era un resumen de lo que habíamos hablado en prédicas anteriores. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, les dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, les dice,
y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando Pablo dice por lo cual, así hay una mención, se refiere a lo que antes había dicho en su carta, lo que antes en versículos anteriores les había mencionado. Es decir, por la obra de Cristo, les dice, o porque ustedes ya son cristianos, ya son creyentes y han nacido de nuevo, ahora oro por ustedes para que sean llenos de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra llenos, cuando lo menciona ahí, significa que ustedes están completos. Es como cuando usted agarra un vaso de agua. Usted lo va llenando, usted todavía le falta, ¿no? Y usted le va viendo y va viendo. Hay un límite, ¿va? Usted llega. A eso se refiere Pablo ahí. Dice cuando ustedes ya están llenos, ¿verdad?, de esa plenitud en Cristo Jesús, completos, equipados para toda buena obra. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, equiparnos para toda buena obra. Las obras que antes hacíamos eran malas, perversas delante de Dios. Pero ahora en Cristo las obras que hacemos glorifican al Señor. No glorifican nuestro ego, no glorifican nuestra vida. Lo hacemos porque queremos glorificar al Señor con las obras que hacemos, para su gloria. Por eso Pablo les dice, están equipados. Imagínense a un creyente que venga a la iglesia sin Biblia. Voy a hacer un autoexamen ahorita. Levante su Biblia, ¿no? Quiero ver a todo el creyente con una Biblia. Ahí miro unos que no. Les falta ahí, ¿verdad? Ahí está, el celular, dije el hermano. Hermanos, esto es nuestra espada. El Señor nos ha equipado con la palabra. Tenemos que andar equipados con la palabra del Señor. Y no solo andarla, así como muchos. Ahí, ¿verdad? Y vámonos para la iglesia. No, hay que escudriñar las escrituras. Hay que obedecerlas. Entonces Pablo les dice, están equipados, se les ha dado a ustedes la herramienta. Esta es nuestra herramienta, la palabra del Señor. Cuando Satanás vino y quiso tentar al Señor Jesucristo, ¿cómo le respondió él? Con la palabra. No en sus propias fuerzas. El Señor pudo hacerlo, porque él tenía toda autoridad, sobre toda autoridad. No se le había quitado su autoridad. Él lo hizo con la palabra. Por eso es que nosotros nos estamos equipando con la palabra del Señor. Por eso Pablo les está mencionando, les dice, ustedes ya tienen eso. También a ese conocimiento total al que se refiere Pablo ahí, es decir, esa relación que tienen con el Señor. Conocerle a Él. Saber quién es el Señor para sus vidas. Saber quién es Cristo para sus vidas. Nosotros podemos decir, ¿quién es Cristo para mí? Solo es el Señor. Pero le obedezco. Hago lo que Él me dice. Sigo sus caminos. ¿Qué es el Señor para nosotros? Para muchos, solo es un Señor de domingos. Un Dios de domingos. ¿Verdad? Yo voy el domingo porque tengo que ir. Hermanos, tiene que tener más sentido para nosotros el Señor. ¿Quién es verdaderamente Cristo para nosotros? ¿Es el que gobierna nuestras vidas? ¿Es el que tiene la respuesta para todas las cosas que necesitamos? ¿Es al que vamos cuando necesitamos algo? ¿Obedecemos lo que Él nos dice? Recuerde que somos discípulos del Señor también. Así como los discípulos que andaban con Él. Así estamos nosotros todavía, instruyéndonos en esto. Por eso Pablo le está pidiendo a Dios que todos los miembros de la iglesia de Colosenses sean controlados por ese conocimiento pleno en Él. Que sean gobernados por el Señor. Que tengan esa relación con Dios, con Cristo, directamente. Que no busquen otro conocimiento más fuera del Señor Jesucristo. Porque allí en esa iglesia había gnósticos que estaban influenciándose, hermano. Estaban metiendo sus propias creencias.
como decimos nosotros aquí, les estaban lavando el cerebro. Y ellos empezaban a creer sutilmente cosas contrarias al evangelio. Por eso Pablo les dice, tengan ese conocimiento pleno en el Señor Jesucristo. ¿Cómo usted combate las cosas de la vida? Con la palabra. Solo así lo va a poder hacer. Con la palabra. Por eso Pablo considera que la fe de ellos debe de ser genuina en el Señor Jesucristo. Una fe constante, sin desmayar. A eso nos llama el Señor también. A que hay momentos, hermanos, en que usted siente que su fe va y usted dice, ya no puedo. Pero ahí donde usted no puede, donde el Señor va a actuar. Y donde el Señor usted le dice, Señor, aquí estoy de rodillas porque ya no puedo esta situación. Pero a veces es la última opción que buscamos, fíjese, y no es la primera. Es la última. Necesitamos entonces tener ese conocimiento pleno en el Señor. Saber quién es el Señor para nuestras vidas. Conocerle a Él. Pablo les menciona entonces que esa vida que tienen plena los va a llevar a madurar en el Señor. Van a tener un conocimiento no místico o espiritual o una experiencia más. No, porque el Señor ya vive en ellos, permanece en ellos. Toda la plenitud de Cristo está en ellos. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias que han pasado? Nada más. Y no ha quedado nada más. Cuando usted ya vuelve vacío con aquello, dice, un momento nada más. El Señor no vive vacío en usted, vive completamente. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, vino Cristo a vivir en su corazón, en su vida. Completamente. Pero el mundo nos muestra a nosotros que necesitamos algo más que Cristo. Eso es lo que el mundo a veces muestra. Tengamos cuidado con esas corrientes que andan por ahí en las redes sociales. Pablo dice que ahora ese conocimiento en Dios está disponible para cada uno de nosotros. Es un conocimiento, hermanos, que no es temporal ni se va a acabar. Mire qué precioso conocer al Señor. Cuando usted profundiza en la palabra usted dice, pero este versículo yo no lo había visto, pero ahí estaba. Ahí estaba. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno lee las escrituras y va conociendo más y más y más del Señor. Por eso le digo, estos temas que nosotros tocamos aquí, estas series, son un mar de enseñanzas espirituales para nuestras vidas, para la iglesia local. Que el Señor, cuando usted, es un versículo y va ahí, y van más cosas y más cosas, como el Señor enriquece nuestra vida por medio de estas enseñanzas. Entonces Pablo, en palabras sencillas, cuando habla y dice de ese conocimiento de la voluntad de Dios, no habla de un conocimiento que se obtiene o que se puede comprar muchas veces, porque hay conocimientos que se pueden comprar, ¿verdad? Cuando usted va a una universidad, cuando usted recibe un seminario y lo tiene que pagar. No, Pablo no está hablando de ese tipo de conocimientos, sino aquel conocimiento que se recibe por la gracia de Dios. Nosotros recibimos por la gracia de Dios su palabra para conocerle a Él, para tener una relación con el Señor. Es que no es una habilidad humana muchas veces. Esto es un don divino. Por eso Pablo ora para que ellos sean llenos de ese conocimiento. Es decir, conozcan a Cristo. Sepan lo que Él ha hecho por ustedes. Manténganlo en su corazón. Perseveren en eso. Así dice Pablo. Solo así ustedes van a dejar de ser engañados por las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Pero si ustedes se congregan, solo vienen una vez y escuchan la palabra y no lo vuelven a escuchar y no esperan hasta dentro de un mes volver a venir, van a venir vacíos. No va a haber crecimiento en sus corazones. Yo me acuerdo, hermanos, cuando la pandemia,
no nos reuníamos presencialmente. Pero nuestra iglesia no dejó de congregarse virtualmente todo ese tiempo. ¿Ustedes lo recuerdan? Tuvimos nosotros esos medios. Nuestro pastor buscó los medios y un equipo de hermanos estuvimos ahí apoyando. Porque nada detiene el evangelio, hermanos. Nada puede detener el evangelio y el crecimiento de nuestras vidas. Aunque usted esté lejos, allá tiene la palabra del Señor para poder, y el Espíritu Santo para poder enseñar. Pero hoy tenemos la oportunidad de estar aquí nuevamente, presentes, para poder escuchar su palabra. En todo aquel creyente, Dios ha depositado una capacidad única de conocerle, de poder conocerle como Redentor, como Salvador de nuestras vidas. Por medio de ese Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad al Señor. Nosotros no podíamos conocerle al Señor. Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Él tuvo esa misericordia de nosotros. Tal vez algunos vinieron más mayores al Señor, otros no. En mi caso, yo vine más joven al Señor, ¿verdad? Otros tal vez ya venían bien apaleados del mundo, ¿verdad? Pero el Señor ha tenido misericordia. Ha tenido misericordia el Señor con nuestras vidas. Lo bueno es que la misericordia del Señor no se acaba, hermano. Siempre han estado en nosotros. Siempre en nuestras vidas. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Mire lo que nos dice aquí. Y reposará sobre él, hablando de Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo aquí es que al ser llenos nosotros de conocimiento de la persona de Cristo, que es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Usted va a poder solucionar las dificultades en su vida. Mire qué sencillo. Con el Señor de su lado, usted va a saber qué respuesta poder dar a las situaciones de su vida, a las circunstancias que le rodean muchas veces. El Espíritu del Señor es el que imparte en nosotros esa sabiduría, esa comprensión de la palabra que Él mismo inspiró. Esa es la tarea del Espíritu Santo, mostrarnos a Cristo, llenarnos de esa sabiduría, de ese conocimiento de Dios, para que vivamos para Él, para su gloria. ¿Y qué pasa si tenemos esa falta de sabiduría? ¿Qué dice la palabra? Pídala a Dios. ¿Y qué le va a dar a Dios? A Cristo. ¿Y a dónde va a encontrar a Cristo? En la palabra. Pero no espere usted que primero va a tener un éxtasis, que va a ir al tercer cielo y va a sentir a Dios. Miren, hermanos, es que eso es de conocer la palabra de las Escrituras. Usted le pide al Señor más de Cristo, más de la palabra. Ahí va a encontrar a Cristo. Y esos falsos maestros, eso es lo que estaban enseñando. No, es que no necesitas estar en esto. Mira, te vamos a enseñar a tener experiencias espirituales para que conozcas. Yo creo que muchos anduvimos enredados, y lo digo personalmente, anduvimos enredados en esas cosas. Y quedamos curtidos de esas cosas, hermano. Porque no nos llenaban. Pero cuando vino Cristo nos llenó completamente. Solo Él pudo haber hecho el cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo les está mencionando. Miren lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pablo aquí menciona que aunque para muchos sea locura lo que él está diciendo en este versículo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Solo la palabra del Señor pudo transformar y renovar nuestras vidas. Antes éramos duros, ¿verdad? Éramos duros ahí.
Pero solo la palabra del Señor puede hacer un cambio en nuestros corazones. Solo es la palabra del Señor la que puede hacer un cambio en nuestras vidas. Y sigue haciéndolo. No es que ya somos perfectos y ya alcanzamos la gloria, no. Seguimos en este camino. Seguimos escuchando la palabra del Señor que nos sigue ayudando y edificándonos cada día. Eso es lo que queremos. Lo que Pablo está mencionando aquí es ese crecimiento que pueda tener la iglesia de Colosenses, de la fe y madurando en ellos. Eso es lo que nosotros queremos para esta iglesia. Eso es lo que queremos, que usted crezca en la fe, crezca en la palabra, crezca en el conocimiento del Señor. Es que lo necio, dice la palabra, del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Puedo decir yo cómo me eligió Dios a mí? No soy nadie especial, pero ha sido su misericordia, ha sido su gracia. Igual con cada uno de ustedes. No lo merecía, ¿no? Pero el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, hermanos, nuestra fe no está fundamentada en la sabiduría humana o de los hombres, sino en el poder de Dios, donde fue demostrado por Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios. Al orar Pablo, para que ellos sean controlados totalmente por la palabra de Dios, lo que los teólogos llaman la mente cristiana. Es decir, que Pablo ora para que su conocimiento esté siempre sometido a Cristo. Eso es lo que Pablo quiere, que ese conocimiento no esté sometido a lo que ellos piensan o quieren hacer, sino sometidos a la voluntad del Señor, a la voluntad de Cristo. Lo que Cristo quiere hacer para cada uno de ellos. Siempre el versículo 9 dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, esa voluntad no es propia, hermanos. No es una voluntad propia de ellos mismos, sino la voluntad de Dios, a la cual Dios debe estar sujetos. Así debemos de estar nosotros, sujetos a la palabra, sujetos a los principios, a las promesas, a lo que el Señor nos ha prometido, pero también obedecerla, porque nos cuesta muchas veces. Por eso Pablo, en palabras sencillas, dice, la voluntad de Dios por la cual se había propuesto desde antes de la creación del mundo. ¿Qué es lo que se había propuesto el Señor? Reconciliarnos consigo mismo. Nos reconcilió en la cruz del Calvario. Pues estábamos muertos en pecados y en delitos. Eso es lo que pasaba. Pero Él nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. No fue por medio de un ángel. No fue por medio de cosas místicas o una religión o el conocimiento mismo. Fue por medio del Señor Jesucristo que nos reconcilió. Por eso que para esto, como que los falsos maestros se sentían incómodos cuando Pablo mandó la carta, ¿va? Ellos se sentían confrontados. Porque Pablo les quebraba el negocio con eso que les estaba diciendo. Les estaba quebrando el negocio, ¿no? Me imagino que algunos de ellos era buen negocio que estaban haciendo. Entonces Pablo cuando viene, no, esto no es así. Y empieza a corregir. Empieza a corregir con la palabra. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que obedecer la palabra, enseñar la palabra, desarrollar una mente en Cristo para el crecimiento espiritual. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, eso nos manda el Señor, a que prosperemos en la palabra. Como hijos de Dios,
nosotros ya no tenemos ese conocimiento que el mundo quiere, sino tenemos el conocimiento pleno en Cristo Jesús. Ya no buscamos esa plenitud en otras cosas, sino solo en Cristo. Ya no aceptamos lo que el mundo dice, sino lo que la palabra nos dice. Esto me lleva al segundo punto que quiero mencionar. Crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, agradeciéndole, dice, en todo. Vaya conmigo al versículo 10. Para que andéis como es digno, les dice el apóstol, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, necesitamos también dar fruto. No solo podemos venir a la iglesia, sentarnos, escuchar la palabra, recibir y irnos. No, tiene que haber algo que esté produciendo la palabra del Señor en nuestras vidas. Y eso se va a mostrar en el fruto que demos. Por eso es que es necesario que Pablo les menciona que ustedes les dice ese fruto de toda buena obra en la obra del Señor. Es importante, por eso que la iglesia local no se quede en un solo punto, sino que avance. Avance cada día en el Evangelio, en las Escrituras, pero también en llevar la palabra del Señor a otros. Creo que tenemos pocos meses con el comedor infantil y la mayoría de los niños que están ahí no conocen del Señor todavía. No conocen del Señor. Esa es nuestra labor, llevarlos a los pies de Cristo, que conozcan al Señor, que sean alcanzados por la misericordia de Dios. Y ese va a ser el fruto que vamos a ver nosotros ahí. Hermanos, propongámonos en nuestras vidas eso. Propongámonos nosotros evangelizar a otros. Tenemos el plan 1+1. Propóngase usted traer a uno tan siquiera. Evangelícelo, tráigalo para que escuche la palabra del Señor. Ore por esa petición. Por eso Pablo les menciona que ellos deben de andar como es digno, les dice, del Señor. Pablo les dice, ustedes ya no deben de andar como los del mundo. Así, en palabras sencillas. Los del mundo hacen lo que quieren, pero ustedes ya no. Porque ustedes tienen que obedecer la palabra. Tienen que hacer lo que la palabra les dice. Que esa conducta diaria que ustedes tienen, ese comportamiento sea digno del Señor. Hermanos, no podemos nosotros mostrarnos un rostro aquí y otro fuera de aquí. No podemos ser de doble ánimo. Por eso Pablo le dice, sean dignos de ese llamado al cual ustedes han sido en Cristo Jesús. Porque hemos escuchado la palabra del Señor para nuestras vidas, pero también para que sea reflejado el Señor Jesucristo en nosotros, para que el crecimiento en Cristo lo puedan ver otros también. Por eso Pablo les dice, agraden a Dios en todo. No solo en algo particular, sino en todo lo que ustedes hagan. Por eso como iglesia todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para el pastor, para los líderes, para el Señor, para agradarle a Él, para que en todo sea Él glorificado, dice la palabra. Amén. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo le dice, no os conforméis, o sea, no se adapten a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. Amén. Que sea agradable y perfecta para Él, que sea para su gloria y para su honra. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. Inclinen su rostro ahí. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando por medio de esta carta a los colosenses a poder caminar, Señor, como tú quieres. Gracias te doy por cada hermano y hermana y por aquellos que nos miran en la plataforma Zoom, Señor.
Pido, Señor, que esta palabra sea sembrada en buen camino y que dé el fruto que queremos, Padre, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos por medio de tu misericordia y tu Espíritu Santo, cada día en este valle de sombra y de muerte, a caminar, Señor, en esa plenitud que solo encontramos en ti. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén.